Se reanuda la sesión. Tiene la palabra por la Presidencia de la República el abogado Patricio Zapata por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, excelentísimos ministros del tribunal. Me corresponde el honor de defender la constitucionalidad del proyecto que sustituye el sistema electoral binominal por un sistema electoral de carácter proporcional inclusivo y que fortalece la representación del Congreso Nacional. Pues ese es el proyecto del que estamos hablando, el proyecto de ley que sustituye el sistema electoral binominal y lo reemplaza por un sistema electoral proporcional inclusivo. Este proyecto, como sus señorías lo saben perfectamente bien, tiene 5 artículos. Es un proyecto de 5 artículos. El primer artículo, el más largo, modifica la ley de votaciones populares y escrutinio. Tiene 14 numerales. Allí es donde se diseñan los nuevos distritos que reemplazarán a los 60 actuales distritos. Allí es donde se configuran las nuevas circunscripciones senatoriales, en los números 8 y 10 respectivamente. Allí también, en el número 9, es donde se establece este sistema de mediano plazo, que va a ser el sistema definitivo. El número 2, el artículo 2 del proyecto, modifica la ley de financiamiento de la política, que ha estado muy en boga en estos días. El artículo 3, la ley de partidos políticos. El artículo 4 modifica la ley de primarias. Y el artículo 5 se refiere al financiamiento. Ese es el proyecto. ¿Qué es lo que hace el requerimiento? ¿Qué es lo que piden los requirentes? Y nada mejor que examinar atentamente, con cuidado, el escrito que ha sido ingresado a este tribunal. La verdad es que el requerimiento presenta importantes problemas de lógica y de congruencia. Esa fue una de las razones por las cuales en el escrito de fórmula observaciones se afirmó, como un asunto importante y pertinente, que el escrito presentaba problemas tales que aconsejaban eventualmente considerar que no estaba debidamente fundado, razonablemente fundado. Si uno lee la suma del requerimiento, el encabezado requerimiento, la verdad es que uno se encuentra con que aparece textualmente que se impugna la constitucionalidad del proyecto completo y especialmente ciertos artículos, algunos artículos. Por ejemplo, el artículo 1, número 8, se pide declarar el número 9 completo. Después se entenderá por qué esto es importante. Nada se dice el artículo 5. Pero uno podría pensar que la suma no es lo importante, sino que tendríamos que ir a la parte petitoria, foja 49, foja 50, que es donde se hacen las precisiones específicas. Si vamos a las fojas 49 y 50, se aclara que no se quiere la inconstitucionalidad de todo el numeral octavo, que es el que configura los nuevos distritos para elegir diputados, sino que solamente aquellas partes de ese numeral que indican los escaños que tendrá cada uno de esos distritos. O sea, cada vez que se dice tendrá 5 diputados, tendrá 4 diputados, eso se deberá borrar, pero dejando a salvo los diseños o dibujos de los distritos. Se aclara que respecto al numeral noveno, solo se pide invalidar la letra B, que es la que fija este piso de 3 y este techo de 8. Se pide invalidar los números 8 y 10 del artículo, también, por cuanto se habría vulnerado el artículo 67 de la Constitución, en cuanto no se indicarían las fuentes de financiamiento para el aumento de parlamentarios. Pasamos de 120 diputados a 155 senadores, de 38 senadores a 50 senadores, sin que se indique el financiamiento. Llama la atención que no haya un reproche al artículo 5, que sería el que contiene el vicio específicamente. El artículo 5 es el que se refiere a la manera en que el Ejecutivo entiende que se va a financiar este cambio, manera que fue apoyada por un Congreso Nacional que entendió que el artículo 67 le entrega explícitamente al presidente de la República la facultad de determinar autónomamente la estimación de los distintos gastos. No se cuestiona, sin embargo, el numeral 9, que es el que establece, a partir de la elección parlamentaria del 2025, que va a haber una Cámara de 155 diputados y un Senado de 50 senadores. No se cuestiona la norma permanente, que al igual que el numeral octavo, aumenta el número de diputados. Entonces,
tratando de entender qué es lo que se pide. No se pide que este tribunal invalide el diseño de los nuevos 28 distritos, pero sí se pide que se sustituya la definición que adoptó el Congreso Nacional para las elecciones de 2017 y 2021 por la definición que el Congreso estableció como mecanismo para el 2025. O sea, tenemos los mismos distritos que el Congreso acordó construir, pero no queremos que sean válidas las asignaciones de escaños que el Congreso estimó pertinentes, sino que esas otras asignaciones. Entonces, a mí me parece que hay un problema, porque lejos de estar planteándose ante este tribunal un ajuste menor, se está pidiendo una reconfiguración muy completa de lo que es el proyecto de ley. Los parlamentarios requirentes están pidiendo que este tribunal se introduzca de manera muy intensa en las distintas definiciones que se adoptaron para que el proyecto quede mejor, preferible, más adecuado. Llama la atención que si se reprocha al proyecto el que no se indican los financiamientos para el aumento de diputados, esa misma lógica no se aplique para cuestionar la fórmula del numeral 9, que sí se pretende hacer aplicable inmediatamente. Entonces, repito, en la construcción del requerimiento hay problemas de consistencia de argumentos. Hay artículos que debieron haber sido reprochados que no fueron reprochados. El artículo 5 debió haber sido reprochado si es que hay un vicio con el tema del financiamiento. Se reprochan otros dos numerales del artículo 1, porque en ellos se expresaría el vicio del artículo 5, pero no se expresa el numeral 9, donde también se expresa y se manifiesta el mismo defecto. ¿Por qué es tan importante la coherencia y la construcción lógica del requerimiento? Porque los requerimientos parlamentarios debieran ser un espacio y un momento de diálogo y conversación constitucional. Yo por lo menos no soy de la idea de que son expresiones inútiles o redundantes. Yo he defendido la idea de los requerimientos parlamentarios. Yo entiendo además que cuando el Tribunal Constitucional controla los proyectos no está haciendo de tercera cámara, está introduciendo un aporte específico, propio. Para que ello ocurra, sin embargo, es muy importante que quienes requieren al Tribunal Constitucional le formulen preguntas precisas, claras, coherentes. Porque en 10 días, prorrogables por otros 10 días, este excelentísimo tribunal tiene que resolver cuestiones que a un parlamento le pueden haber tomado 1 año o 1 año y medio, o como en el caso de este tema, 25 años. Yo no me opongo en principio a que este excelentísimo tribunal resuelva en 10 días, prorrogables por otros 10 días más, los complejísimos problemas que están involucrados en este proyecto, en esta iniciativa. Pero indudablemente colabora con la gestión del tribunal si los requerimientos están planteados, repito, en forma coherente. Hay un precedente, que no es necesario quizá recordarlo, no es tan antiguo, es la causa Rol 2160 frente a un requerimiento de diputados, en que este tribunal decidió en pleno que las presentaciones que se hacían no guardaban coherencia entre sí. No había la suficiente concordancia lógica entre las presentaciones. Y por lo tanto lo rechazó. Así que mi primera observación, señor presidente, es que debe observarse atentamente qué es lo que se pide, cuáles son las razones por las que se pide. Hay efectivamente una discrepancia importante entre la suma del requerimiento y los petitorios. El petitorio, a su vez, es llamativo. En el caso de 5 de las peticiones, muy enfáticamente se declara: pido a excelentísimo tribunal que declare inconstitucional este inciso, este artículo. Pero el último de los numerales, que se refiere al financiamiento, dice: evalúe la constitucionalidad de estos 2 números. No necesito recordar que el Tribunal Constitucional no está para evaluar la constitucionalidad, sino para resolver peticiones categóricas y concretas en que se solicita la inconstitucionalidad de un artículo. Así que mi primera parte de esta presentación, los primeros 10 minutos, son para solicitar que se revise exhaustivamente la construcción lógica del requerimiento, de por qué se objetan ciertos arreglos por ciertas razones y luego no se objetan otros arreglos, siendo que la razón
existe también. Yo no quisiera pensar que es porque a los requirentes les gusta más y prefieren más el diseño de distritos que se propone para el 2025. En ese caso no importa que sean los mismos 35 diputados más y los mismos 12 senadores más, no importa, porque ese diseño es preferible que el diseño que se aprobó para las próximas 2 elecciones. Y le piden al Tribunal Constitucional que reconfigure completamente la solución a la que llegó el Congreso Nacional. Paso al fondo, señor presidente. No voy a defender las normas del proyecto sobre la base del literalismo. Uno podría asilarse en el texto de la Constitución que deja a la ley orgánica prácticamente las manos libres para decidir el tema de los distritos. Y como ustedes saben, hay un precedente del año 1989, Rol 67, en que el Tribunal Constitucional dijo exactamente aquello. Dijo, en esta materia, el Congreso Nacional, la configuración del Congreso es de resorte exclusivo del legislador. Y nosotros como Tribunal Constitucional no tenemos nada que decir. Yo me alegro que para los requirentes sea importante que las definiciones de los sistemas electorales se ajusten al marco constitucional y que el marco constitucional incluya los principios, por ejemplo, de que Chile es una república democrática, o el principio de la igualdad. Yo siempre lo he pensado, y lo escribí en 1989, a las pocas semanas de ser emitido ese fallo, Revista Chilena de Derecho, volumen 18, número 1, a propósito de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hay una crítica a la manera, a mi juicio, equivocada con que el Tribunal Constitucional le dejó carta blanca al legislador para que hiciera el sistema de distritos que quisiera, con las desigualdades que en su momento hicieron ver en escrito de téngase presente, que debe figurar en los archivos de este tribunal, los profesores Cumplido, Nogueira, Andrade. Ellos hicieron llegar un escrito. De manera que estoy lejos de pensar que el Tribunal Constitucional no tenga nada que hacer en este tema. No comparto la teoría de las political questions, en virtud de la cual habrían ciertas cuestiones ideológicas que escapan al alcance de la mirada o del escrutinio del Tribunal Constitucional. No lo comparto. Si hay una materia en la que es posible que se busque el abuso de las mayorías políticas, es esta. El estudio de la ciencia política revela como una y otra vez las mayorías políticas, si es que hay un tema en el que pueden aprovechar para abusar, es en la configuración de los sistemas electorales. Mal podría venir a defender este proyecto sobre la base de que ustedes, excelentísimos ministros del tribunal, no tienen competencia para escrutarlo. Es indispensable para la democracia que los cambios electorales sean revisados por el Tribunal Constitucional. Siendo contrario, como lo soy, a la idea del control preventivo, obligatorio, y a la idea de las leyes orgánicas, si hubiera que tener alguna ley orgánica con quórum supermayoritario, 4/7, y si hubiera que tener alguna materia de control preventivo obligatorio, no le quepa duda, señor presidente, que yo diría los cambios electorales. Porque es ahí donde es más posible que se manifieste esa vieja tendencia humana de ayudar a los amigos y perjudicar a los enemigos. Si yo tengo los votos, la tentación de hacer un sistema electoral para favorecerme, la tentación de hacer un traje a la medida, está ahí pendiente. De manera, señor presidente, que la defensa que hace la presidencia de la República no es una defensa que le pida a los señores del tribunal que no revisen el proyecto o que no tengan competencia. Es una defensa que agradece y aplaude la oportunidad que ofrece esta instancia, porque es mucho mejor que este debate se dé con un requerimiento, con alegatos, con discusión, a que se haya dado pura y simplemente por control preventivo obligatorio. Ustedes van a tener que volver a examinar este proyecto, porque el 99% de sus artículos son orgánicos, habrían tenido que conocerlo igual, con o sin requerimiento de los señores parlamentarios, así que de alguna manera, y no espero que esta frase no se me saque de contexto como la cuña, le han hecho un servicio al sistema de justicia constitucional, los parlamentarios requirentes, porque han permitido que este debate que se iba a dar igual, se dé con la discusión de los antecedentes. De manera que la defensa es desde la Constitución. Y desde la Constitución, efectivamente, hemos planteado en el escrito la idea de la cierta deferencia que se le debe al legislador, no solo en esta materia, pero también en esta materia. Como en pocas otras cuestiones, aquí la política expresa su dimensión de prudencia y de arte práctico. Entonces el equilibrio consiste en someter a escrutinio a la norma, pero entendiendo cuáles son los aspectos o los criterios con que la acción política obró durante todo el año 2014
para llegar a esta solución. Fue un proceso abierto y público. Fue un proceso largo, en que fueron escuchados especialistas de distintos sectores. Fue un proceso en el que quedó claro, escuchando a los expertos, que el proyecto no contenía un sesgo para favorecer a un sector político o para perjudicar a otro sector político. Yo acompañé, en el escrito presentado el día de ayer, informes de Libertad y Desarrollo, informes de don Andrés Tagle, asesor electoral de la UDI, que muestran que si se hubiera aplicado el conjunto de distritos que se proponen para el futuro a las elecciones del 2009, 2005, 2001, no hubiera habido un beneficio para un determinado sector político. Esos estudios no fueron nunca contradichos. Acompañé también las cartas al diario en que yo daba la explicación respectiva. Este proyecto no tiene un sesgo para favorecer a nuestros políticos. Y eso es lo que explica que haya obtenido la votación abrumadora que obtuvo en el Congreso Nacional. Este es un proyecto al que sumaron sus votos personas que van desde la izquierda, más radicalizada, hasta sectores de derecha que acompañaron a la candidatura de Evelyn Matei, incluyendo a su generalísima Lili Pérez. Este es un proyecto que cuenta con apoyo en muchas de sus disposiciones amplísimo de diputados de Renovación Nacional. En el oficio en que se acompaña el texto del proyecto vienen las votaciones respectivas. 98, 103, 87, 78. Ese no es un argumento constitucional, lo entiendo. Podría haber una inconstitucionalidad firmada por los 120 y no dejaría de ser inconstitucionalidad por eso. Pero a la luz de la naturaleza especial del problema que estamos estudiando, ese es un elemento que muestra que esta no es la operación de una mayoría contingente que aprovecha una buena situación, una buena oportunidad para hacer un sistema electoral a su medida. Ese no es el caso. Y los peritos consultados transversalmente de distintas universidades, centros de estudios públicos, Universidad de Diego Portales, afirmaron que este proyecto no tenía sesgos políticos. Pero el proyecto tiene defectos. Hay desproporciones matemáticas. Efectivamente. Hay muchas. Y yo diría, a las que apunta el escrito de los senadores requirentes, yo podría agregar más porque conozco bien el proyecto. Hay situaciones que no son perfectamente matemáticas. Hay distritos que quedan con más diputados que electores, otros con menos electores que diputados. Fue con plena conciencia de lo limitado que podía ser, y ahí viene la dimensión prudencial, respecto a la cual el tribunal debiera ser deferente. Fue ante la conciencia de lo limitado que podía ser este primer avance que el proyecto incorpora este sistema permanente a partir del año 2025. Justamente porque al momento de pedirle a los incumbentes actuales que ellos decidan cuál es el nuevo sistema electoral, no iba a ser fácil pedirle a diputados que representan una región que aceptaran que esa región pasaba a tener menos diputados. No estoy pensando solamente en los intereses egoístas individuales que podían verse comprometidos, estoy pensando en el legítimo afán de representar a su región. Una reingeniería in actum de un sistema electoral solo la puede hacer un grupo que gane una guerra o una asamblea constituyente. Una reingeniería perfectamente matemática solo se puede hacer en condiciones en que hay un grupo que está en condiciones de imponer sus términos. Usted, región de Talca, pasa de 7 a 4. Usted pasa y no tengo nada que negociar. Cuando un Congreso Nacional acomete, después de 25 años de frustraciones, el esfuerzo de sustituir un sistema electoral por otro, con todo lo difícil que resulta, es más difícil eso que bajar 20 kilos en 6 meses. Es muy difícil. Es indispensable, en esos casos, que uno se haga cargo de esa realidad que es la facticidad, señor presidente. Todos los defectos que se pueden comprobar matemáticamente son el resultado de la facticidad. Roberta Alexi dice, ¿no es cierto?, los principios son mandatos de optimización y lo que debemos exigir es lo jurídica y fácticamente posible. Y no podemos, en ese sentido, ser blandos, no podemos relajarnos, hay que exigir lo máximo, pero no lo imposible. Este proyecto, consciente de que lo que se podía lograr en el corto plazo, dadas las estructurales limitaciones que se reconocen en el mensaje, estas no son cosas ocultas, no son cosas que no se dijeron, están dichos, ustedes pueden leer en la exposición de motivos del mensaje original de abril del año pasado, cuáles son las restricciones autoimpuestas. No vamos a hacer distritos nuevos, vamos a tomar los actuales distritos. O sea, no puede haber ninguna duda, señor presidente, que si a uno se le permitiera hacer un nuevo mapa electoral de cero, uno podría hacer algo matemáticamente mucho mejor.
Y si uno pudiera hacerlo sin contar con el voto de los incumbentes, muchísimo mejor. Pero esas no eran las condiciones reales de la política en una república democrática concreta, Chile en el 2015. Fue con ese contexto que se impulsó el proyecto, que se convocó transversalmente, estuvo a punto, y eso consta, y yo sé que es un elemento que alguien puede considerar político, pero creo que es importante desde el punto de vista de la tranquilidad de que aquí no estamos ante un abuso de poder. Estuvo prácticamente a punto de ser un acuerdo aún más transversal, que hubiera sido obviamente el ideal. Pasemos muy rápidamente a revisar una a una las objeciones jurídicas del requerimiento. Me voy a referir en primer lugar a la objeción que reprocha una violación al principio de igualdad entre militantes de partidos e independientes. Creo que el problema principal del requerimiento en este punto, cuando reclama que se rebaje el requisito para formar un partido político al 0,25 de los que votaron en la última elección de diputados en esa región, mientras que sigue estando en el 0,5 el requisito de firmas que necesita un postulante independiente para postularse, también calculado respecto de los que votaron en la última elección de diputados, es que el requerimiento no entiende qué significa un partido político. Y entiende que el partido político es única y exclusivamente un aparato para presentar candidaturas. Un partido político tiene, entre otras tareas, la de presentar candidaturas a las elecciones populares. Es una muy importante tarea, pero no es la única. En una democracia, un partido político presta su concurso leal al gobierno de su apoyo, ejerce la oposición eficaz al gobierno que no es de su agrado, concurre a la formación cívica de la juventud, a la formación doctrinaria de sus simpatizantes, contribuye con estudios que hagan gestión de bien común. De manera que la norma constitucional sería violada, la igualdad entre independientes y partidos políticos sería violada si, por ejemplo, a la hora de la impresión de la cédula electoral, el candidato del partido político estuviera con negrita, ¿no es cierto?, y con la foto, y el candidato del independiente estuviera con una letra chiquitita o oscura, o los plazos para presentarse fueran distintos. Pero requisitos para formar un partido político son requisitos para otra cosa que para presentar una candidatura. Los partidos políticos asumen compromisos y obligaciones que no asumen los independientes que se presentan a una candidatura, que al día siguiente de la derrota pueden irse a Miami y da lo mismo. Los partidos políticos asumen responsabilidades, gestionan patrimonio. Y por lo tanto, como son peras y no manzanas, la razonabilidad del 0,25 tiene que evaluarse de acuerdo con los requisitos de las peras y no con los requisitos de las manzanas. Eso respecto a la confusión sobre la igualdad entre independientes y partidos políticos. Aquí no estamos haciendo un trato diferente a los candidatos que representan a un partido político versus los candidatos que representan la independencia total. Estamos diciendo, para formar un partido político, ¿cuánto? Y por último, permítanme agregar, que tanto esperas con manzana, que hay regiones en las cuales el 0,25 va a ser mucho más exigente que el 0,5. En la región metropolitana, para poder formar un partido político, hay que tener el 0,25 de todo lo que votaron en la última elección de diputados por la región metropolitana. O sea, el 0,25 de 500.000 o 800.000. Para ser candidato independiente en la misma región metropolitana hay que tener el 0,5, pero no de toda la región metropolitana, del distrito donde me presento. Entonces va a ser el 0,50 de 83.000. Puede ser menos o puede ser más, porque son peras o manzanas. De manera que, a mi juicio, ese argumento constitucional no tiene realmente sustento. Repito, hay una jurisprudencia del tribunal que yo conozco que trata de evitar que haya discriminación hacia los independientes en la presentación y participación, pero esto no es el caso. Respecto a las cuotas y las primarias, señor presidente, se incluyó el inciso quinto del artículo 19, número 15, la referencia a las primarias, por dos razones principales. Primero, para que pudieran los partidos contar con la colaboración del sistema estatal, del sistema electoral público, de los recursos públicos para hacer las primarias. Recordemos que hay una sentencia hace algunos años atrás de este mismo tribunal sobre el tema de las primarias. No eran votaciones populares, si son votaciones populares el Estado concurre, de manera que era importante dejar establecido que estas primarias iban a contar con el apoyo del Estado, porque si no había este reconocimiento eran simplemente iniciativas de órganos autónomos, a los cuales, claro, los cubre la subsidiariedad, pero no tienen, comillas, derecho a... Y segundo, era importante el reconocimiento constitucional porque se frustraba el sentido de la primaria si es que el candidato que pierde la primaria después se presenta.
Y resulta que hay un artículo de la Constitución, el artículo 13, que dice que el derecho a postular a cargos de elección popular es un derecho. Entonces, si no teníamos una norma constitucional que hiciera vinculante la primaria, tanto para el partido que participa y después, como no gana su candidato, igual presenta candidato, como para el derrotado, se estableció la norma. Yo creo que no se estableció la norma, leyendo el texto, para crear un nuevo derecho fundamental de los partidos políticos a hacer primaria. O un derecho fundamental de los ciudadanos a que hubiera primaria, derecho que habríamos violado en la última elección parlamentaria, donde, salvo un partido, Renovación Nacional, en 8 distritos, no se hicieron ninguna primaria. ¿Cambia la manera en que van a operar las primarias con la cuota de género? Sí. ¿Constituye un retroceso? ¿Van a ser menos valiosas las primarias? ¿O van a ser más valiosas las primarias si resulta que ahora estamos pidiendo a los partidos políticos que van a recibir este apoyo fiscal para hacer las primarias? Le estamos pidiendo a los partidos políticos que, junto con hacer un gesto hacia la participación en abstracto, en general, también incluyan mayor cantidad de mujeres en esas primarias. Las cuotas han sido incluidas en este proyecto de una manera moderada. Como ustedes saben, las cuotas son una institución transitoria. Fueron pensadas para 4 elecciones, en la convicción de la Presidenta de la República de que las mujeres no necesitan una ayuda especial permanente porque no tienen ninguna capacidad disminuida respecto a los hombres. Pero que era importante, por lo menos durante un periodo, introducir un shock que rompiera con barreras, muchas de ellas invisibles, que son las que están impidiendo en la práctica que esas capacidades iguales que existen, no se expresen en números parecidos en el Parlamento. Respecto al financiamiento, señor presidente, la verdad es que la lectura del artículo 67, a mi juicio, es clarísima. La misma Constitución que le reconoce al presidente de la República una robusta iniciativa exclusiva presidencial en materia de gasto, cuestión de la que estoy más que consciente después que alegué ante este tribunal y perdí la causa sobre postnatal, que se construyó sobre la base de afirmar con mucha fuerza la iniciativa exclusiva en materia de gasto. Bueno, el primo hermano de la iniciativa exclusiva en materia de gasto es la facultad que tiene el presidente de la República para hacer las estimaciones de cuáles son los gastos. Que eso efectivamente coloca al Parlamento en una posición compleja, porque no está en condiciones el Congreso Nacional, por mucho que tenga mayorías políticas para eso, de cuestionar esas apreciaciones del presidente de la República. Creo que eso también vale para el Tribunal Constitucional. Ese respeto a esa potestad vale también para el Tribunal Constitucional, y lo dice expresamente el 67. Vuelvo finalmente, señor presidente, a la objeción principal, la que más me preocupa. Esa objeción que plantea que debe invalidarse la reforma electoral que acaba de aprobar el Congreso Nacional. Es cierto, los requirientes no están pidiendo que vuelva el sistema binominal. Lo que están pidiendo es que este Tribunal Constitucional, repito, voy a repetirlo, para que veamos lo que está pidiendo. Dejemos intacto el diseño de los distritos. Está bien. Numeral 8. Pero no la distribución que el Congreso le dio a esos distritos en el numeral 8. Dejemos intacta la fórmula que estableció el proyecto en el numeral 9 para recalcular cada 10 años cómo se distribuyen los escaños, porque es muy buena. Pero no el piso de 3 y el techo de 8. Y hagamos todo esto operativo in actum. No tengamos Senado, porque la objeción de financiamiento no se subsana por ningún lado, porque no podría haber reforma al Senado. Tendríamos solamente Cámara. La Cámara prevista por el Congreso para el 2025, pero ahora. Que significa más gasto, pero no se ha objetado a ese mayor gasto. Yo creo que están pidiendo mucho. Voy a terminar con una nota quizá poco seria, pero yo le explicaba ayer por teléfono a mi mamá qué es lo que iba a decir yo en el requerimiento, y le decía, lo que ellos están pidiendo es sacar esto, recortar esto, poner esto. No es exactamente el legislador negativo que el señaló que usa tijera, es bastante más que eso. Entonces ella tuvo una expresión muy antigua que no la escuchaba hace mucho tiempo. Me dijo, ¿y no quieren también el lorito para la mano? Me dijo. Y entonces yo me acordaba haber escuchado esa expresión. Es una expresión muy antigua, que cuando llegaba el organillero a la plaza se acercaban las familias, los niños, y compraban la pelotita, el globo, y al final el niño quería tener el lorito para la mano. Lo que se está pidiendo a este Tribunal Constitucional es que construya una solución electoral ad hoc, sobre la base de eliminar partes especialmente seleccionadas de la definición que tan trabajosamente hizo el Congreso Nacional.
lo hizo trabajosamente, lo hizo con amplias mayorías, lo hizo respetando la Constitución, lo hizo sin discriminación arbitraria y reconociendo sus limitaciones en el tiempo, estableció además un sistema con velo de ignorancia a mediano plazo en que realmente entra a operar la matemática como idealmente debió haber operado al tiro, pero no era posible. Agradezco finalmente, señor presidente, la paciencia. Pido que respecto de las afirmaciones que hice de hecho hoy día sobre estudios, sobre declaraciones de peritos, se tomen en cuenta los documentos que se acompañaron en escrito presentado ayer en la tarde. Muchas gracias. Gracias a usted. Señoras ministras, señores ministros, preguntas. Ministro Letelier. Gracias, presidente. Presidente, quisiera preguntarle que se refiriera el abogado a los requirentes a esta objeción que hace su contraparte en relación a revisar la construcción del requerimiento y al abogado de su excelencia el presidente de la República si pudiera referir al concepto de que él comprende y a la extensión de lo que es en el concepto del artículo 15 de la Constitución la expresión voto igualitario. Eso, presidente. Bien, tiene la palabra la señora abogada. Bueno, en primer lugar, me parece importante, respondiendo la consulta del señor ministro, decir que el modo en que los requirentes seleccionan qué normas y por qué razones consideran hacer presente a este tribunal vicios de constitucionalidad es una forma que ellos han seleccionado y que en consecuencia puede o no parecerle adecuada al gobierno o a quien alega por el gobierno. Nosotros hemos sido lo más claros que se puede, considerando además que este es un tema extremadamente complejo, porque el retiro de cualquier norma obviamente que tiene una incidencia sobre el resto, y en consecuencia lo que hicimos fue una selección que nos pareció la más adecuada de aquellas normas que necesariamente debieran retirarse por vicios de constitucionalidad, pero entendiendo que es muy posible que de ser así tendría que haber un complemento y un ajuste vía veto por parte del presidente de la República, porque obviamente el tribunal retira normas que son inconstitucionales, más no legisla ni las reemplaza. Ahora, del punto de vista de la observación que se hizo sobre hacer un análisis constitucional del punto de vista del financiamiento, tiene que ver con que es una carencia del punto de vista de la tramitación del proyecto y no solamente tiene que ver con la normativa que está en el proyecto. Por eso se cambia ahí la redacción y se dice que se haga un análisis de constitucionalidad del modo que se tramitó ese texto. En síntesis, nosotros consideramos que la exposición que hemos hecho es clara desde el punto de vista de cuáles son los vicios de constitucionalidad. Podría ser que se hubiera incluido otra norma o no, pero lo que nosotros hemos buscado es que se corrija aquello que presenta efectivamente vicios de constitucionalidad y del punto de vista de la mantención o no del sistema, evidentemente que la corrección de los vicios no deja el proyecto en un estado de imposibilidad de cumplimiento. Cuando uno objeta procesos transitorios previos y hay una norma que en definitiva rige, el objetar los procesos transitorios significa que lo que uno considera constitucionalmente apropiado es que rija el sistema permanente, no porque le resulte más conveniente, sino porque resulta más atenido con la Constitución. Okay, muchas gracias. Tiene la palabra el abogado del Ejecutivo. Señor ministro, agradezco la pregunta. El concepto de igualdad de voto significa por lo menos dos cosas, y hay un interesante artículo del profesor Alan Brofman de hace un año en que distingue justamente la idea, podríamos decir, más básica de que todos tengamos un voto y no exista un voto censitario o un voto preferente o múltiple para algunos. Pero en una concepción más profunda, ¿no es cierto? La idea es que en la configuración definitiva de la Asamblea Legislativa, los distintos ciudadanos tengan un peso relativamente equivalente, independientemente de dónde estén físicamente radicados. Que no esté predeterminado que un ciudadano de Coyhaique tenga mayor injerencia sobre la configuración política de la Cámara Política que un ciudadano que vive en Maipú o en Puente Alto. Es desde ese punto de vista que se criticó desde el derecho constitucional la manera en que se confeccionaron los distritos el año 1989. Porque efectivamente, si el ciudadano vivía en Villarrica o en Linares,
su voto tenía más injerencia sobre la configuración de la Cámara Política que si el ciudadano vivía en Maipú o en Talcahuano. Esa fue la crítica que manifestaron en su momento los profesores que cité en el escrito de Téngase Presente, y que en ese momento, lamentablemente, el Tribunal Constitucional consideró que no era atendible porque el legislador tenía carta blanca. Este proyecto busca avanzar en la igualdad de votos en el segundo sentido, en la Cámara Política, que es la exigencia que hoy día están imponiendo los derechos constitucionales en Francia, en Italia, en España, que no haya demasiada disparidad en esa capacidad de expresarse en la Asamblea. Ahora, no es el único objetivo constitucional. Uno puede perseguir simultáneamente 2 o 3 objetivos constitucionales, y eso es lo que explica, por ejemplo, que el Parlamento haya estimado poner un límite de 8. Un límite de 8. Porque el límite de 8 efectivamente plantea ciertos problemas desde el punto de vista de la proporcionalidad. Y el día de mañana, el límite de 8 puede significar que no tengamos perfecta igualdad de peso de voto. Me explico. Si Chile, desgraciadamente, sigue concentrando la población en la región metropolitana, y no es ya el 40% como es hoy día, sino el 60%, Dios no lo quiera, ¿qué ocurriría si no ponemos ese techo de 8? Que los 6 distritos de la región metropolitana podrían tener 14 diputados, 11 diputados, 13 diputados, y tendríamos en la Cámara de Diputados 77 diputados por la región metropolitana y 70 por el resto del país. Eso no es un objetivo atendible, a mi juicio lo es, que debe conciliarse razonablemente con el principio de igualdad de peso de voto. En otros sistemas el tema se resuelve porque las dos cámaras son bien diferenciadas. Entonces el problema de la distribución territorial se arregla porque hay un Senado federal como en Estados Unidos. California tiene 2 senadores con 30.000 habitantes, Wyoming tiene 2 senadores con 500.000 habitantes. Entonces no hay que corregir la Cámara Política, se corrige en el Senado. Nuestra historia constitucional, que merece respeto en mi opinión, tiene otra fórmula. La Cámara no es puramente poblacional, nunca lo ha sido, y el Senado no es puramente territorial. Nunca lo ha sido. Es una solución chilena, que busca entonces buscar varios objetivos a la vez. La idea es conciliarlo, no sacrificar uno completamente. Ponderación. Gracias. Ministro García. Perdón, ministro Romero. Gracias, presidente. Por su intermedio quiero hacer una pregunta a la abogada Ángela Vivanco. La pregunta es la siguiente, y una pregunta dentro del marco del tópico de la igualdad del voto, sin perjuicio también de otros elementos de juicio. Se ha hecho referencia a la noción de diferencias excesivas. Dado eso, ¿cuándo se considera que una diferencia entre los distritos más sobrerepresentados y subrepresentados es excesiva? ¿Cuáles serían los parámetros matemáticos aproximados, si es que corresponde, que permitirían evaluar la compatibilidad de las diferencias con la Constitución? Igualmente, ¿cuál es el umbral de tolerabilidad constitucional en cuanto al nivel de desviación distrital en relación al promedio general ideal? Al apportionment. Gracias. ¿Tiene la palabra? Bueno, en primer lugar, agradeciendo la pregunta al señor ministro, creo que es importante decir como una base de lo que voy a responder, que la evolución que ha habido desde el punto de vista de la justicia constitucional acerca de lo admisible que es para el legislador establecer diferencias, tiene que ver con 4 conceptos que creo que son importantes. En primer lugar, que la diferencia que se efectúa sea una diferencia razonable, es decir, una diferencia que en un criterio medio uno consideraría justificada. De ese punto de vista, por ejemplo, es bastante justificado el hecho de corregir en materia electoral diferencias que se producen naturalmente en zonas extremas o en zonas hiperpobladas, como se mencionaba antes. En segundo lugar, que la diferencia que se efectúa sea una diferencia necesaria, es decir, que no se pueda corregir por otros medios. Y en consecuencia que uno no pueda resolver ese problema por un modo distinto que hacer una diferencia legal.
En tercer lugar, que exista una proporción respecto del beneficio buscado y del eventual perjuicio que se genera. Y en cuarto lugar, que exista una cierta urgencia de hacerlo, es decir, que uno no pueda contar con un tiempo mayor y que tenga que legislar inacto. Este es un tema re importante porque obviamente si nosotros analizamos la exposición que ha hecho el profesor Zapata, la que he hecho yo y los escritos, evidentemente para él las diferencias matemáticas que se producen en estos casos son adecuadas, reconoce que hay diferencias, para nosotros consideramos que no lo son. En consecuencia, no existe un parámetro establecido y vinculante en que diga, por ejemplo, que la diferencia de un escaño es aceptable y la diferencia de 3 no lo es. En consecuencia, ¿cuál es la clave para determinar, como lo pregunta el señor ministro, la diferencia entre una cosa y la otra? Me parece que son dos. En primer lugar, ¿qué relación hay entre la diferencia y el número total? En otras palabras, no es lo mismo una diferencia de 2 escaños en una dotación de 20 que una diferencia de 2 escaños en una dotación máxima de 8, por ejemplo. Me parece que ese es un punto relevante. Y en segundo lugar, me parece igualmente relevante que desde este punto de vista exista o no exista en la ley correspondiente o en el proyecto de ley en este caso, una justificación que indique en aquellas situaciones en que se producen estas diferencias y que no se corresponden con los argumentos ya mencionados de situaciones de zonas extremas subrepresentadas o hiperrepresentadas en caso de zonas urbanas, ¿qué es lo que explica del punto de vista del legislador que sin embargo persistan diferencias considerables a una misma o una muy similar cantidad de población en aquellos lugares? En consecuencia, no hay una regla absoluta que se pueda imponer al legislador o al Tribunal Constitucional sobre qué número es razonable, pero sí creo que es importante decir esas variaciones respecto del total que tanto varían y esa variación cómo se confronta con la diferencia eventual o no que existe desde el punto de vista poblacional. Hay razones, en segundo lugar, de aquellas que se han mencionado que expliquen esa diferencia o no. Puede que no me gusten las razones, pero el legislador tendrá que haberlas dado. Si la diferencia es considerable respecto del total y si además no existen tales razones o esas razones no aplican a ciertos casos, evidentemente que ahí hay una diferencia que no parece razonable, que no parece justificada y que no parece necesaria en los ámbitos de lo que se le exige al legislador. Por favor. Quiero hacer una pregunta al abogado Patricio Zapata. ¿Qué justificación de interés público existe para realizar una diferenciación entre una regla inicial provisoria y una regla posterior permanente? Y recalco lo de justificación de interés público para diferenciarlo respecto de motivaciones de interés privado que pudiesen existir, yo no lo sé, respecto de los actores que en definitiva negociaron y dieron origen al proyecto. Y en este sentido, una segunda pregunta. Usted habló de facticidad. ¿Es la facticidad necesariamente una justificación de interés público? Muchas gracias, ministro Romero. La decisión de avanzar desde un sistema binominal a un sistema proporcional, a la luz de todos los estudios disponibles, hacía prácticamente indispensable aumentar el número de parlamentarios. Las otras opciones, y estoy entendiendo que es un interés público legítimo, discutible por supuesto, avanzar de un sistema binominal a un sistema proporcional. Las otras alternativas sin aumentar el número de parlamentarios significaba crear distritos enormes, gigantescos, que tienen otras desventajas. Para tener distritos de 5 o 6 diputados con los mismos 120, uno necesita distritos gigantescos. Entonces el aumento del número era importante. Aumentar el número solamente concentrando en la región metropolitana, en Talcahuano, en Maipú, presentaba un serio problema desde el punto de vista de los intereses de las regiones y de los representantes regionales. No solamente parlamentarios, donde uno podría pensar que se confunden íntimamente el interés privado con el interés público,
sino también de las autoridades regionales, de las autoridades municipales. Entonces, un proyecto de ley que para efectos de avanzar hacia la proporcionalidad aumentara en 35 el número de diputados y los 35 diputados fueran todos a la región metropolitana, a Concepción y a Valparaíso, es un proyecto que causa problemas serios desde el punto de vista de los intereses de las regiones. Por eso, si se revisa la distribución que se hizo, la primera distribución, se le dio una diputación más a cada región, a cada una de las 15 regiones del país. Y los otros diputados se reparten de acuerdo a población, estrictamente. Ahora, como resultado de esto, efectivamente ocurre que Atacama, que tiene hoy día 4 diputados, queda con 5 y pasa otra serie de cosas extrañas. Uno podría no haberle dado el diputado adicional a Atacama. Uno puede pensar que lo único que motivó al diputado adicional a Atacama son los intereses egoístas de los actuales diputados por Atacama. Uno puede pensar mal, uno puede pensar eso, ¿eh? O que fue para favorecer un sector político. Yo he publicado un pequeño artículo en que muestro que, lejos de favorecer al sector político que aprobó la reforma, el diputado adicional por Atacama lo perjudica. A mi juicio, uno puede construir una argumentación desde el punto de vista de los intereses de representación actual de la región y también de la posibilidad de la reforma. La posibilidad de reforma. Y ahí reconozco francamente que estamos en un espacio que alguien podría juzgar como prudencial político. ¿En qué le puede interesar al Tribunal Constitucional que haya podido ser posible el cambio constitucional? ¿Ah? Me permite, abogado, me puedo haber expresado mal, pero le pregunté respecto a la justificación de la segunda regla en relación a la primera regla. La segunda regla representa el ideal de lo que debiera ser un sistema electoral que respeta la igualdad de voto. La regla del 179 es un paso intermedio hacia ese ideal. A mi juicio está constitucionalmente validada si uno entiende que la justicia y la igualdad en este caso actúan como un mandato de optimización. Estamos avanzando desde un proyecto, de una situación actual donde no hay ninguna igualdad de voto o muy poca, sistema electoral binominal, a un sistema ideal que contempla un respeto bastante importante. La transición no está a la misma altura que el ideal, pero es un avance. Lo que a mi juicio sería constitucionalmente reprochable es que el legislador hubiera hecho un proyecto en que se conformara con modestos avances que no tuvieran este itinerario definido. Como lo decía antes, señor presidente, el cambio en las reglas electorales por los propios incumbentes plantea problemas que podrían ser analizados desde teoría de los juegos, desde distintos campos public choice, y coinciden los especialistas en que es indispensable que haya cierto velo de ignorancia sobre las decisiones definitivas, que haya cierta distancia. Por eso era importante aprobar el proyecto lejos de la próxima elección y no 2 meses antes de una elección. Estoy consciente que estoy trayendo ante ustedes, señor presidente y señores ministros, cuestiones que tienen que ver con el arte de gobernar y son opinables. Y como ciudadanos podemos pensar que la presidenta de la República fue imprudente, o fue excesivamente cautelosa, o fue excesivamente audaz. Bueno, esa es una dimensión que debe merecer, en mi opinión, un cierto respeto por parte del Tribunal Constitucional, en tanto y cuanto no haya infracciones claras al marco constitucional. Y a mí me parece que el marco constitucional permite distintas alternativas, distintas fórmulas, distintos sistemas electorales, distintos niveles de imperfección, y me parece que en la medida que el propósito definido y claro e inequívoco del legislador en esta oportunidad fue avanzar hacia la igualdad de voto, no en las calendas griegas, no en 60 años más, en 2 elecciones más. Es una cuestión de prudencia política que no viola la Constitución. En cuanto a prudencia política, yo entiendo que la mitad de los ministros que están acá pueden pensar que es una mala reforma. Yo entiendo que algunos ministros han expresado opinión en el pasado respecto a que el sistema binominal es mejor que el sistema proporcional. Perfecto derecho tienen, jamás impugnaría o inhabilitaría a alguien que pensara así, es un tema opinable. Lo importante es el marco constitucional, y el marco constitucional ha sido respetado. Ok, ministro García. Desde la sentencia 2466,
que se hizo una prevención sobre el valor igualitario del voto en su perspectiva sustancial, no en su perspectiva formal. Y quiero preguntar a ambos lo siguiente en relación a la regla. Quiero seguir insistiendo en una preocupación del ministro Romero, que es cómo entender la desproporción razonable que debe tener un sistema proporcional. Esa desproporción razonable, no voy a repetir las referencias que están en ese fallo, tiene una serie de estructurales limitaciones. Sin embargo, uno puede entrar a los números, y eso a veces es importante, en el entendido, y quiero inmediatamente hacer un punto en el sentido de que los sistemas electorales no se construyen solo sobre un principio, se construyen sobre varios, por algo es un sistema electoral. Pero en el entendido que se construyese solo sobre el principio de igualdad, uno puede medir las proporciones de la nueva reestructuración que está en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados sobre la base de criterios distritos sobre representados y distritos subrepresentados. Ahora, si uno aplicase reglas que en algún momento han debatido otros tribunales constitucionales y las pusiera de manera arbitraria, y voy a poner un ejemplo de manera arbitraria, una regla en torno al 30%, o sea, una variabilidad de una desproporción en torno a una relación 1,3 y 0,7 en esas variables para sobrerepresentar y subrepresentar, resulta que de los 28 distritos hay 7 distritos solo en términos de medidas de electores que están en cualquiera de las dos variables. Hay 4 distritos sobrerepresentados, que es el 1, el 4, el 27 y el 28, y 3 distritos subrepresentados, el 8, el 9, el 13. ¿Cuál es el punto? El punto es que el 1, el 28 y el 27, en función de los requirentes, está justificado porque se refieren a zonas extremas. Los distritos 8, 9, 13 estarían justificados porque se refieren a Santiago, y por ende el debate queda aislado en torno al distrito 4. Lo que quiero preguntar es qué efecto tendría en este caso un criterio de esta naturaleza sobre las reglas de desproporción basadas únicamente en un punto, en un criterio de igualdad. Tiene la palabra la abogada de los senadores. Bueno, en primer lugar, efectivamente yo coincido con el ministro García en cuanto a que la valoración de la igualdad versus desigualdad es una valoración que tiene que hacerse sobre la base de numerosos criterios. Nosotros hemos explicado en nuestra presentación cuáles son las varianzas de escaños entre varios distritos, y uno podría considerar que es aceptable, como por ejemplo él lo menciona como un ejemplo, un criterio como el 30%, o podría no ser aceptable y considerar que una varianza aceptable es más escasa o más pequeña, más reducida. Eso obviamente tiene que ver con los criterios que yo mencionaba antes, con qué tan necesaria es, qué tan justificada está, qué tan urgente es, qué tanto se explican en los criterios que se están dando. A nosotros nos parece que cuando se diseña un proyecto de ley como este, y en ese proyecto de ley uno encuentra una fórmula que es bastante ajustada a un concepto de igualdad estricto, como es la fórmula que debía regir en lo permanente, uno efectivamente puede hacer tránsitos, pero no parece justificado hacer tránsitos con esa diferencia en relación al sistema permanente, porque no hay realmente justificación para eso. Sin duda, en un tema como este hay un entorno político y posibilidades de aprobar o no un proyecto que implican transacciones. Todos sabemos cómo funciona la actividad legislativa, que es muy rica y muy móvil. Pero aceptar una varianza de 26%, de 30%, durante un periodo de una cantidad de años, porque finalmente la fórmula es mucho más perfecta sobre la base de que no se puede instalar ahora porque no hay ánimo, no hay voluntad política o no hay clima, a mí me parece que claramente resulta arbitrario.
Y en consecuencia si uno sostuviera el ejemplo dado por el ministro, uno podría decir sí, vamos a aceptar hasta un 30%, pero siempre y cuando hubiera alguna razón para hacerlo, que definitivamente en este caso no parece existir. Puede haber una progresión, pero no parece justificado que haya una progresión que tenga tanta diferencia entre lo que hoy rija y lo que rija a posteriori. Más aún cuando se ha podido diseñar una fórmula que sí es bastante más adecuada, que no es perfecta tampoco. O sea, existiendo, en síntesis, existiendo un modo de hacer las cosas bien del punto de vista de la igualdad de voto, no se entiende por qué hacer una prórroga o una moratoria de 10 años. No existe una sola regla sobre esto. ¿Cuánto es la varianza aceptable? Esto pasa igual, por ejemplo, en los temas de remuneraciones de género. Hay países en que la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres son 35%. En nuestro país me parece que está como en un 18%. Es más aceptable el 18% que el 35%. Bueno, va a depender obviamente de una serie de elementos que conforman esa decisión. Pero a nosotros no nos parece que una varianza de esas proporciones se encuentre justificada ni en el proyecto ni fuera de él. Más aún habiendo un sistema permanente que sí resuelve esta problemática, que se podría sin duda aplicar desde ya y que no creo que no hubiera concitado voluntad política, porque no me parece que el sistema DONT o entregarle la distribución de escaños al Consejo Directivo del Servicio Electoral sea un tema que generara una gran, podríamos decir, una gran animosidad política. Sí, coincido con Patricio en el sentido de que haber rebajado, por ejemplo, los números de lo que ya se tenía podría generar un conflicto. Por cierto, nosotros no hemos nunca, ni en nuestro escrito ni en nuestra presentación de hoy, dicho que esto se refiere a generar beneficios políticos para un sector u otro. No hemos entrado nunca en eso, por lo cual la prueba sobre que no los produce es inaplicable a nosotros, no ha sido nuestra tesis. Lo que estamos diciendo es que hay diferencias inaceptables. Esas diferencias inaceptables pueden haberse producido por múltiples razones. Aquí no se ha acusado un traje hecho a la medida o algo por el estilo, pero sí hay diferencias que no nos parecen aceptables, favorezcan a quien favorezcan, en definitiva. Muchas gracias. Abogado Zapata, ¿quiere referirse al punto? Sí, entiendo que la pregunta era para los dos. Muchas gracias, señor ministro, por la pregunta. A mí me parece útil, pensando en el futuro, que el Tribunal Constitucional vaya identificando ciertos criterios, porque las discusiones electorales no van a cesar, nos acompañan desde los orígenes de la República. Fue la primera discusión que tuvo que enfrentar nuestro primer Congreso. Y la pelea que hubo por la decisión de Santiago de subir de 6 a 12 su representación, la pataleta que tuvo Bernardo Higgins cuando supo de esto y se amurró y se fue a Los Ángeles. De manera que me parecería interesante que, profundizando la prevención que recordaba el ministro García, se pudiera avanzar en cómo se pueden conciliar los criterios de igualdad con otros criterios. Efectivamente, el Consejo francés entiendo que maneja el criterio de punto 30, en otras jurisdicciones es punto 2, o sea, la diferencia no puede ser más 0,8, 1,2. Ahora, concretamente sobre la forma en que el legislador decidió avanzar hacia una mayor igualdad. ¿Se pudo haber hecho más rápido? ¿Se pudo haber hecho de inmediato? ¿Qué va a hacer el Tribunal Constitucional? ¿Va a ser árbitro que vela porque no se violen las reglas? ¿O le va a comentar a los equipos que jueguen más ofensivamente, que jueguen más bonito, que jueguen más rápido? Creo que las legítimas observaciones sobre lo conveniente que sería poner a regir in actum el sistema permanente, que son perfectamente válidas y yo podría compartirlas, no creo que alcancen a constituir fundamento para declarar inconstitucional un progreso evidente respecto a la situación actual, que no responde a motivos arbitrarios, porque, repito, el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República explica con lujo de detalle cuáles son las restricciones existentes. No se crearán nuevos distritos, ninguna región tendrá menos diputados, todas las regiones serán favorecidas por la ampliación en el número de diputados. La evaluación es que era indispensable una reforma electoral que hiciera una graduación transitoria. Las leyes, hay muchas leyes en las cuales el legislador opta por fórmulas transitorias. Este mismo tribunal, aunque parezca un asunto completamente distinto, en alguna oportunidad ha tenido que evaluar ese asunto. Es un asunto complejo, la transitoriedad.
A mí me parece que hay situaciones en las cuales lo que debe asegurarse a todo evento es que efectivamente haya un cumplimiento del mandato de optimización, de progreso, de avance. Y si uno hace el ejercicio que sugiere el ministro García y compara los 28 distritos con los actuales 60 distritos y luego los 28 distritos del proyecto definitivo, efectivamente hay una tendencia inequívoca hacia acercarnos hacia el ideal que permite nuestra loca geografía, porque nunca vamos a poder tener una situación perfectamente coherente por efecto de nuestra geografía. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por acá? Ministra Peña. Gracias, presidente. Con su venia, tengo una pregunta para la abogada de los senadores requirente, que puede motivar eventualmente también alguna precisión del abogado que representa a su excelencia, la presidenta de la República. Quisiera pedirle que se hiciera cargo de la afirmación hecha por su contraparte respecto de las primarias. La voy a llevar a un tema distinto del que se ha planteado por los anteriores ministros que han formulado preguntas. Su contraparte afirmó que las primarias no constituyen un derecho fundamental, están incluidas dentro del derecho de asociarse sin permiso previo, pero me gustaría una precisión en ese punto, dado que es una articulación fundamental a la impugnación de dos de los artículos contenidos en el requerimiento. En el mismo sentido, la segunda pregunta es que no logro comprender el alcance de la impugnación a la nueva norma que se introduce en el artículo 3º bis de la ley 18.700. Como hay periodistas aquí presentes en la sala y también público, simplemente para no leerlo, es la norma que introduce derechamente el tema de las cuotas de género. Ahí no hay alusión en el artículo 3º bis al tema de las primarias. Sí lo hay en el artículo 3º transitorio de la ley de primarias, que también se viene modificando. Entonces, ¿cuál es la razón específica de la impugnación al artículo 3º bis desde la perspectiva explicada por usted? Y por último, respecto de ambos artículos se denuncia una infracción al derecho a la igualdad ante la ley. Creo que todos convenimos en que la igualdad de la ley exige en un primer estándar determinar que existe una diferencia de trato dentro de un mismo universo, al cual deben aplicársele las mismas normas. Quisiera entender que ese universo es el de los partidos políticos, pero ¿cómo podría configurarse, quisiera entenderlo en forma más exacta, esa desigualdad de trato respecto de los partidos políticos que pueden acogerse al sistema de primaria si los términos en que está formulado el sistema de primarias en el artículo 19, número 15, es que la ley orgánica constitucional regulará un sistema de primaria al cual podrán acogerse libremente los partidos políticos? En otras palabras, alguien podría decir que como una forma de sortear las limitaciones a las cuales el requerimiento le ve un inconveniente de carácter constitucional, sería simplemente para los partidos políticos no acceder entonces a ese sistema de primarias que al parecer estaría establecido por la Constitución en forma voluntaria. Esas son las tres preguntas respecto de esas dos impugnaciones. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias a la señora ministra por sus preguntas. Voy a partir por la última porque me parece que es un poco el fundamento del tema. Cuando se establece un sistema electoral y dentro del sistema electoral se establece un sistema de primarias que no estaba antes establecido, en consecuencia no fue una modificación, sino que la introducción de un tema, uno tiene que plantearse en primer término para qué se establece un sistema de primarias. Efectivamente, históricamente había habido una tendencia, un deseo, una expectativa de que pudieran realizarse primarias y que se pudiera acceder a fondos públicos para financiar las cosas que no era posible, porque evidentemente los fondos públicos estaban asociados con las elecciones y con los plebiscitos que la Constitución establece. Luego, la parte presupuestaria de las primarias se resolvió con la introducción de ellas en el sistema jurídico público, pero introducir un sistema como las primarias no puede ser mirado solamente como un tema de una fórmula partidaria, otorgarle un financiamiento público. Implica un eje distinto. ¿Y en qué consiste ese eje? En dos cosas. Primero, darle la posibilidad a los partidos de formalizar un sistema más participativo para que sus miembros puedan estar presentes en la generación de quienes van a ser luego candidatos a cargos públicos.
podían hacerlo de un modo, podríamos decir, informal respecto a la ley, pero la idea es que tiendan a ese sistema formal, porque, por cierto, la ley de partidos también establece que deberá haber un sistema democrático interno en los partidos, y eso no solamente significa tener una orgánica, sino que tener procedimientos de generación de autoridades que sean democráticos. En consecuencia, las primarias no son un régimen de financiamiento, constituyen una herramienta de mayor participación mirándolo desde la perspectiva de los partidos. Además de eso, como un segundo efecto virtuoso, es que permiten que aquellas personas que no son militantes de los partidos, pero tienen interés en la generación de las candidaturas, puedan participar formalmente, puesto que antes de eso, la posibilidad de participar en algo como eso era un asunto totalmente aleatorio y que muchas veces no tenía ninguna probabilidad real. En consecuencia, el tema no solo tiene una arista que tiene que ver con la asociación política, sino que tiene una arista importante que tiene que ver con la participación ciudadana, tema que, como decía yo en mi presentación, es un tema que no es poderoso en Chile. En consecuencia, dotar de participación ciudadana en mayor medida, aunque esto no sea cuantioso, a el electorado en general y también a los militantes de los partidos políticos en lo particular, me parece que es un tema virtuoso, que no solamente se traduce en temas de financiamiento. En segundo lugar, es muy importante cómo se interpreta la redacción del precepto, porque la redacción del precepto alude efectivamente a que los partidos políticos podrán someterse a las primarias voluntariamente, se recalca el podrán con el voluntariamente, pero ojo, el efecto es vinculante. O sea, si uno toma esta decisión, es una decisión formal que involucra sus candidaturas. Entonces la pregunta es, cuando se establece dentro del derecho público, en que solo se puede hacer aquello que está permitido, se establece una posibilidad que significa un derecho a opción sobre un sistema, tomarlo o no tomarlo, pero sin embargo someterse vinculantemente a él. Y por el otro lado se dice que la ley va a regular esta fórmula. La pregunta que yo creo que uno debe plantearse y que el tribunal debe responder es si esa regulación implica el no poder disponer del derecho, porque para mí sí existe tal derecho. ¿Cuál es el derecho? No la primaria misma, es el derecho a optar por la primaria, que es parte de los derechos que constitucionalmente aparecen en el 19 número 15, parte de aquellos derechos que el partido tiene. Y en consecuencia, si a mí se me abre la posibilidad de optar voluntariamente, pero vinculantemente a una primaria, ¿puede entonces la ley restringir ese derecho en aras de hacer un beneficio distinto, como es asegurar que sean candidatas las mujeres en un cierto número? Bueno, esa yo creo que es la pregunta. Y a mi entender, abrir esta posibilidad de las primarias significó un beneficio desde el punto de vista de la participación ciudadana que no debiera entenderse reñido con la posibilidad de cuotear respecto de un beneficio cuando menos transitorio respecto de las candidaturas de mujeres. Esto es una situación que a mí me parece un poco absurda, porque es decir, bueno, arreglemos este tema con cargo a desarreglar otro, que ya había sido un beneficio y que había sido un progreso. Entonces, por eso decía yo, o hablaba del no desandar. Ahora, ¿dónde está el problema en la construcción misma de la cuota, lo que preguntaba la ministra? El problema está en dónde se ubica la cuota, porque si yo digo, la generación de las candidaturas implicará, ¿no es cierto?, esta referencia o esta limitación del punto de vista de cuotas, esa generación puede tener dos caminos. Uno, la presentación directa al servicio electoral porque yo no hice primaria, o dos, la celebración de la primaria, porque allí es donde yo defino mi universo y luego lo voy a someter a la votación. ¿Qué es lo que pasa, sin embargo, en este caso? Que la cuota, en el caso de los partidos políticos, se limita a tratar de cumplirlo ex post la primaria. Y como se sabe que eso no va a suceder así, porque no hay modo que el resultado de la primaria se atenga estrictamente a un final resultado de cuota, entonces dice, entonces solamente puede celebrar primaria hasta por el 40%. ¿Por qué el 40%? Porque voy a dejar el otro espacio para la cuota o para que rija la cuota. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que sucede? Como digo, compartiendo la idea de beneficios transitorios para apoyar candidaturas de grupos, como es el caso de las mujeres, que es curioso tratarlo como grupo, y somos más del 50% de la sociedad chilena, que hemos estado subrepresentadas políticamente, pero tendrá que hacerse esto con cargo a impedir
un legítimo derecho que se brindó constitucionalmente, que es optar a hacer primarias por quienes decidan optar, nos parece que no tiene ninguna justificación. Aquellos que decían optar a primarias debieran aplicar las reglas de cuota en la postulación a la primaria, y aquellos que no, allí donde presentan las candidaturas, que es finalmente el resultado. ¿Por qué? Porque el resultado de las candidaturas se define o porque lo presento directamente o porque opto por cuota. En consecuencia, de ese punto de vista, la objeción que se hace a esto es que el tiempo en que se aplica la cuota es un tiempo que no está pensado de acuerdo a lo que yo estoy mencionando, y en segundo lugar, que el efecto que tiene tratar de imponer este sistema de cuotas, es decir, bueno, a cambio de eso solo se pueden celebrar primarias en el 40%. Bueno, eso no solo significa que el partido ve restringido su derecho, sino que el electorado también. En otras palabras, yo antes podía participar en el 100% de aquellos que sometan su candidatura a primaria, ahora puedo participar en el 40%. Y la verdad, y vuelvo a lo que yo mencionaba a propósito de la pregunta del ministro García, cuando se hacen diferencias tiene que haber razones. Y las razones tienen que estar justificadas, y las razones tienen que no, en cuanto a plantear un beneficio, tienen que no desconocer el perjuicio que generan y también identificarse con una cierta urgencia, que no visualizo en este caso. Muchas gracias. Abogado Zapata. Yo simplemente quisiera insistir en el sentido que si existiera un derecho fundamental de los ciudadanos, de las personas, a que los partidos políticos ofrezcan el mecanismo de la primaria, uno podría entrar en una disquisición respecto a si esta regulación afecta el derecho en su esencia, o es una restricción razonable, o es una mera regulación. Pero me parece que si uno examina el 19 número 15, inciso quinto, queda claro que este no es un derecho fundamental de las personas. Entonces, la alternativa sería pensar que es un derecho fundamental de los partidos políticos. Los partidos políticos tendrían el derecho fundamental a hacer el 100% de las primarias, y entonces si el legislador les dice que solamente pueden hacer el 60%, yo leyendo la redacción de la norma, no me parece, siendo que de buenas a primeras tiendo a pensar que todo lo que hay en el artículo 19 tiene que ver con los derechos fundamentales. Hay una buena presunción en favor de esa tesis, ¿ah? Yo la defendería, pero repito, conociendo el contexto, la historia, me parece que queda claro que esta norma tuvo por objeto fortalecer a los partidos políticos, sí, lo que no es un despropósito constitucional, permitirles realizar si querían esta primaria. Me parece que la solución que buscó el legislador no es destructora de la institución de las primarias, efectivamente limita su acaecimiento durante los próximos 20 años, no la destruye, van a poder haber primarias. Habían otras alternativas posibles, se evaluaron otras alternativas posibles. Lo que resultaba francamente complejo era dejar la ley de primarias tal cual estaba y llegar después de que los ciudadanos han elegido a alguien en la primaria y decirle a un varón que fue elegido en la primaria: ¿sabe qué más? Usted no va a poder ser candidato a diputado de su partido porque usted está por encima de la cuota. Eso sí hubiera sido destruir en su raíz la ley de primaria. Y ahí sí la participación en las primarias no habría tenido ningún sentido, ¿ah? Se buscó una fórmula que busca conciliar. Repito, yo creo que personas imaginativas podrían imaginar otras fórmulas mejores, ¿ah? El requerimiento plantea que habían otras fórmulas mejores. Yo no, por lo menos yo no escuché durante el debate legislativo a nadie que propusiera una fórmula distinta. Nadie. Es opinable, pero me parece que es un intento por conciliar dos bienes constitucionales razonables. ¿Bien, alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Terminada entonces la vista de la causa. Muchas gracias.